Hemos escuchado y queremos seguir escuchando, porque para tu iglesia siempre es precioso oír tu palabra. Utiliza los labios de tu siervo, que tu palabra corra una vez más y sea glorificada en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Vamos a leer el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, capítulo 2 hasta el verso 12. Con humildad y con sencillez de corazón leemos la palabra de Dios. Dice textualmente la Biblia: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaban, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Pueden sentarse, tengan la bondad. Un saludo respetuoso para todas las damas. A ver las hermanas dando gloria a Dios. Siempre son mayoría. Dios les bendiga, hermanas. Bienvenidas. A los directivos del distrito 33, 16 y 6, ¿no? Hermano Alfonso Galindo, mis respetos también, al hermano Fernando Sierra, miembro del honorable consistorio de ancianos, al hermano Edgar Veedor, a todo este pastorado, a los de alabanza. Qué bonito transcurre esta fiesta de esta convención. Les felicito por la manera como ustedes disponen sus corazones para alabar a Dios. Esta mañana oíamos un interesante mensaje del hermano Fernando Sierra. Él predicaba un tema acerca de unidos en la misión. Unidos en la misión. Y
me corresponde a mí ahora predicar un tema acerca de unidos para salvar. Unidos en la misión y ahora es unidos para salvar. Y creo que no hay una porción bíblica más elocuente, más expresiva de lo que es la unión para salvar. Y voy a hablarles de la condición de este paralítico. Y lo voy a hacer ante todo con mucho sentimiento, con mucha pasión, porque sé de lo que estoy hablando, porque tuve una vivencia muy similar personalmente a la de este paralítico. Yo llegué a la iglesia en el año 67, siendo paralítico, desahuciado de los médicos. Me entraron cargado al templo de la ciudad de Tuluá Valle, me entraron cargado y por la gracia de Dios salí caminando por mis propios medios. Eso ya va a ser más de 50 años. En enero, Dios mediante, del año que viene, cumplo 50 años de ministerio y 70 años de edad. Para que vayan preparando el regalito. 50 años de ministerio y 70 años de edad. Y entonces por eso digo que voy a predicar este tema con mucho sentimiento y con mucha pasión. Este hombre al cual hace referencia la Biblia aquí tenía 3 problemas muy serios. El primero es que era un pecador y él ni siquiera sabía eso. El segundo problema es que era paralítico. Y claro, el tercero es consecuencia del segundo. No podía valerse por sí mismo en absoluto para nada. Es decir, era una persona en condición precaria, con mucha limitación. Y lo trajeron a Jesús entre 4 personas. Lo trajeron por un problema. Y el problema era, para los que lo traían, el problema es que era paralítico. Pero cuando lo trajeron a Jesús, apareció un segundo problema. Y el problema segundo era más grave que el primero. Y el segundo problema es que Jesús, cuando lo vio, inmediatamente le admiró su fe. No solamente la del hombre que se dejó llevar, sino de los que lo llevaron. Y la persistencia. La multitud se agolpaba y era mucha la gente que quería llegar a Jesús. Pero no era posible porque la multitud lo impedía. Y máximo a estos 4 hombres llevando un paralítico se les hacía mucho más difícil. Pero ahí están 4 hombres que se han puesto de acuerdo para ver cómo acercan a Jesús a este paralítico. Y no viendo otra opción, a alguien se le ocurrió bajarlo por el techo. Y rompieron el techo y lo bajaron. Me imagino que eso requirió de una tremenda logística. Yo no sé quién preparó el barbecho para llevarlo,
¿Quién preparó los lazos para bajarlo? ¿Quién se ofreció para cargarlo al hombro? Pero eran 4 personas especialmente que estaban al frente de la problemática para acercar a Jesús a este hombre. Y dice que cuando Jesús lo vio, de repente cae por el techo o lo bajan por el techo. Y Jesús los vio y admiró la fe de ellos. Dice que Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, lo primero que Jesús admiró en este hombre fue la fe. Eso es importante, porque sin fe es imposible. Todo lo que tiene que ver con Dios es asunto de fe. Y la fe en la Biblia se define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Jesús primero admiró la fe de ellos. Al ver su fe, la fe se demuestra, se hace visible y hay que hacerla visible de alguna manera. Ellos la expresan bajando al paralítico y haciendo todo lo que hicieron. Caminaron todo un trayecto muy largo tal vez para traerlo a Jesús. Y dice que Jesús al verlo no le impresionó tanto o no le preocupó tanto el problema que no andara. Parece que para Jesús eso fue algo muy secundario. Jesús vio más profundamente a este hombre y vio el problema que ni los que lo llevaban ni él mismo había dado cuenta del problema que tenía. Es como cuando vamos al médico, tal vez por un dolor muy sencillo, pero resulta que es la consecuencia de una enfermedad mucho más grave. Y Jesús, que ve profundamente, cuando Jesús lo vio, entonces dice que le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí está Jesús diagnosticando y obrando en el problema mayor que tenía el paralítico, que era el pecado. Y entonces le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Habían allí unos escribas incrédulos cavilando, viendo a ver cómo acusar a Jesús y cómo es que Jesús actuaba, pero lo que les interesaba era como hacer una crítica, una murmuración, pero no estaban interesados ni en una cosa ni en otra, sino en criticar. Y dice que aconteció que Jesús en su espíritu supo que ellos cavilaban de esa manera dentro de sí, porque Jesús lee los pensamientos. Jesús conoce lo más profundo del corazón, como nadie puede conocerlo, solo Él. Y entonces le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué estáis pensando perversamente o maliciosamente? ¿O por qué estáis actuando de esa manera? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Yo pensaría que ninguna de las dos es fácil.
Decirle, ¿quién podrá decirle a un paralítico, levántate y anda? Solo Dios. Cuando Dios usa a un hombre, cuando Dios usa a una mujer, cuando Dios usa a alguien que cree, y por la autoridad de Él, por el nombre de Él, puede decirle al paralítico, levántate. Y si Dios le inspiró esa fe, lo más seguro es que el paralítico se levanta. Pero no será cosa fácil. Eso no lo puede hacer cualquiera. Si así fuera, habrían personas muy famosas y muy llenas de dinero, porque hay mucha gente en esa condición, en ese estado. Pero solo Dios, en su soberana voluntad, y cuando Él le parezca bien y vea a quién hacerle el favor, Él tiene el poder para decirle al paralítico, levántate y anda. Aleluya. Y aún peor, todavía mucho más difícil. ¿Quién puede decirle a otra persona, tu pecado es perdonado? Nadie. Y por eso cavilaban. Y este texto es muy importante porque ellos pensaron que cuando Jesús dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, ellos pensaron que era una blasfemia. Así lo expresa la Biblia. Amén. Pensaron que Él blasfemaba, porque ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? La pregunta que ellos se hacían, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si Jesús le perdonó los pecados al paralítico, es porque Él precisamente es Dios. Jesús les hace un reto y les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí hay verdades muy profundas. Jesús no es la segunda persona de la Trinidad. Jesús no es un ángel mayor ni superior. Jesús no es un Dios con minúsculas. Jesús es Dios sobre todas las cosas, manifestado en carne. Jesús es Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y claro, dice que entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Ahí estaba Dios. Glorificaron a Dios. Y dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Hasta ahí nunca se había oído que un hombre aparentemente, Jesús, perdonara pecados. Porque los escribas y los fariseos sabían que el pecado no lo puede perdonar sino Dios.
nadie más. Entonces, si Él lo perdonó, no hay que dar duda, Él es Dios. Y se maravillaron porque nunca se había oído tal cosa, de que un hombre en apariencia hombre pudiera levantar al paralítico y pudiera perdonar los pecados. Pero eso es lo grande de Dios, que siendo Dios se humanó, se hizo uno con nosotros y estuvo en este planeta Tierra y está aún todavía. Él vino en carne y se manifestó en carne, se mostró en carne, pero ahora lo tenemos entre nosotros como el Espíritu vivificante, porque es el mismo Dios manifestado. Oh, Jesus Mahabayus, James Mahamad de Hewayus. Yo estaba recordando en el año 67, yo fui diagnosticado con una virus de Guillain-Barré. En ese entonces, más de 50 años atrás, era una enfermedad irreversible y los médicos me diagnosticaron como irreversible porque a mí nunca me vacunaron cuando era niño. Vacunen sus niños, porque las vacunas evitan que las enfermedades den tan fuerte. A mí nunca me habían vacunado y me dio en un grado tal que los médicos dijeron no hay nada que hacer. Y yo no era cristiano bíblico, yo era católico. Yo fui católico fervoroso, piadoso. Mi madre me inculcó valores religiosos y yo era muy piadoso. Tenía una religión bonita, porque de las religiones bonitas la católica es muy bonita. Tenía una religión bonita, pero no tenía salvación, que es otra cosa. Amén. Y era devoto de muchos, bueno, no de muchos, especialmente de un santo. Y no sé por qué el médico que diagnosticaba mi enfermedad dijo: aquí solo un milagro, dijo el médico. Y me pregunta: ¿cuál es tu santo de devoción? No sé ni por qué se le ocurrió al médico preguntarle a un paciente por el santo de devoción. Tal vez era un médico también muy católico. ¿Cuál es tu santo de devoción? Yo le dije: mi santo de devoción es San Martín de Porres. Yo era devoto de San Martín de Porres. Le prendía lámparas, le hacía novenas y me gustaba. Es un santico morenito. Me gustaba. Dicen que San Martín es el santo de los pobres. No sé si de ahí me nazca la sensibilidad social. Y entonces me agarré tanto que mi madre, una mujer católica muy piadosa, mi madre también era muy piadosa, ella entraba desde el atrio hasta el camarino en Bugalagrande, donde está el Señor de los Milagros, arrodillada. En rodillas entraba hasta el camarino y me llevó al hospital Pajita de la escoba de San Martín de Porres, porque San Martín de Porres tiene una escobita y no sé cómo ella se las ideó para coger unas pajitas y me las llevó y me dijo: mijo, tomes esto con agua. Y yo me la tomaba. Por eso es que hay que predicar el evangelio, porque cuando tú tienes un problema, cualquiera que sea, vas a estar dispuesto a creer en cualquier cosa. Por eso hay brujos,
Por eso hay hechiceros. Que Dios te guarde de consultar brujos. Que Dios te guarde de consultar hechiceros. Por eso hay santeros. Por eso hay curanderos. Por eso hay vividores. Porque las gentes tienen sus necesidades y están abiertos a creer cualquier mensaje. Pero el mensaje por excelencia que se debe predicar y que se debe creer es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por eso hay que predicar. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio están consignadas todas las promesas que Dios ha hecho a la humanidad. Están en el Evangelio. Si usted ha pensado alguna vez en ser salvo, no hay otro mensaje para ser salvo. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo por el mensaje del Evangelio. Amén. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán por el Evangelio. Y recibiréis el poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos por el Evangelio. Y los demonios en el nombre de Jesús salen fuera por el poder del Evangelio. Y los pecadores se convierten por el poder del Evangelio. Pablo dijo: este es el Evangelio de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, comenzando desde Adán, Abraham, Isaac, Jacob. A ellos se les fue dada estas promesas que hoy están aquí con nosotros, porque hoy Jesucristo todavía salva, sana y bautiza con el Espíritu Santo. Para el que cree, todo es posible. Lo primero que el hombre debe reconocer, y ojalá que lo entendiéramos esta noche, si le preguntáramos a cualquier persona desprevenidamente, ¿cuál cree usted que es su mayor problema en la vida? Surgirían muchos conceptos: la pobreza, la enfermedad, los hijos, el esposo, la esposa, porque de repente se convierten en problemas y cargas difíciles de llevar y la gente está agobiada, pero nadie va a responder. Quizás es difícil encontrar a alguien que le preguntemos: ¿cuál es tu problema? Y que nos diga: mi problema es que yo soy pecador. Es que yo vivo alejado de Dios. Es que yo no tengo la luz del Evangelio. Es que yo no he creído al Evangelio. Nadie es consciente del pecado. Pero el pecado es una cosa real. El pecado existe. Y el pecado es lo que está llevando a la humanidad al completo caos. Porque en el pecado es que se anidan toda clase de perversidades y de maldades que arruinan los hogares y arruinan las vidas y roban la paz y roban la felicidad. Porque el pecado es la enemistad contra Dios. El pecado oculta el rostro de Dios para no ver. El pecado divide al hombre entre Dios. Hay una división entre Dios y el hombre por causa del pecado. Pero cuál difícil nos es reconocer el pecado. Uno le dice a la gente: arrepiéntase. ¿Y yo de qué me arrepiento?
yo no mato, yo no robo, yo no hago nada, yo soy bueno. Que usted es bueno, qué pena decírselo, pero bueno, no hay sino uno. Solo hay uno bueno. Jesús dijo, ¿por qué me llaman bueno? Porque bueno no hay sino uno, a saber, Dios, porque Él es el bueno. Pero el bueno vino a hacerse malo para que usted y yo seamos buenos. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios y reconciliar consigo mismo al hombre de sus pecados. Pero hay que reconocer el pecado. Mientras que usted viva creyendo que usted no es pecador porque no mata, porque no roba y hasta porque no adultera. ¿Cuántos aquí que no son cristianos no son adúlteros? Levanten la mano. Nadie la va a levantar. Nadie la va a levantar. Hay que reconocer que somos pecadores. Y por eso es que Jesús vino. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos los hombres, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo San Pablo. Esta palabra es fiel, es digna de que la reciban. Cristo vino específicamente a salvar ¿a quién? A los pecadores. Por cuanto todos pecamos. Hemos estado en unos seminarios de enseñanza, el pastorado, ¿no? El origen del pecado. ¿El hombre nace pecador o se hace pecador? Y estamos dándonos cuenta que el hombre no nace pecador. El hombre se hace pecador. El pecado no salió del hombre. El pecado entró en el hombre. Y de ahí todos pecamos, no por herencia, no por genética, sino porque todos nos contagiamos del pecado y no hay uno. El Señor miró desde el cielo a ver si había un justo y dice que no vio ni uno. Entonces dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Entonces por eso Jesús vino para salvar ¿a quién? A los pecadores, a los hombres que escogieron mal, porque Dios hizo al hombre bueno. Salomón quiso averiguar para qué es la vida y dio su corazón a toda clase de placeres y no fue satisfecho. Y a la final de toda esa búsqueda de cosas de la vida de Salomón, él dice, he aquí solamente esto he hallado, dice el sabio. ¿Y sabe qué halló? Dios hizo al hombre recto, Dios hizo al hombre bueno, pero este buscó muchas perversidades. El hombre está lleno de perversidad.
está lleno de iniquidad. ¿Por qué se acaban los hogares? Generalmente por el adulterio. ¿Por qué se matan unos a otros? Por el odio, por la envidia, por la concupiscencia. ¿Por qué el mundo está como está? Porque hay pecado. Y cada día el pecado es como un cáncer que carcome y aniquila las vidas. Y lo triste es que el hombre dice, ese no es el problema. El problema es que no camino. Eso creía el paralítico. Mi problema es que no puedo caminar. Pero Jesús le dijo, tu problema es más profundo. Tu problema es que eres pecador. Y necesitas primero resolver el problema del pecado. Porque Jesús primero siempre ha sanado el pecado. En el Salmo 103, el salmista David dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios, de sus favores. Y dice, Él es quien perdona tus pecados y Él es el que sana tus dolencias, porque primero Él salva y después hace cualquier cosa. Cuando un pecador se arrepiente de corazón, Dios le añadirá a su vida todo lo que ésta necesita. ¿Qué se ganaba el paralítico sano? Hoy en día uno ve muchos movimientos de sanación, porque creen que el problema del hombre es la salud. Y claro que es un problema. Pero Dios no lo vio así. Él vio el pecado. Porque el pecado, Ezequiel, el profeta dice, convertíos a Dios y no será el pecado causa de ruina. El pecado es una ruina. El pecado hay que sacarlo de nuestra vida. Pero no se puede sacar con escapularios, ni con rosarios, ni con misas, ni con cultos. El pecado se saca es aplicando la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Muchos tienen rosarios, muchos tienen ídolos, muchos tienen religión, muchos tienen bastante tradición religiosa, pero son adúlteros, son ladrones, son mentirosos, son fornicarios, porque la religión no te hace bueno. Solo hay uno que hace buenos. Jesús el bueno. Es el único que hace al hombre bueno. ¿Sabe por qué? Porque si alguno está en la iglesia pentecostal, nueva criatura es. Eso me gusta que me están oyendo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Porque aquí también podemos volvernos religiosos, ¿o no? Creemos que el todo es ser pentecostales, que el todo es ser evangélicos, que tenemos la señora iglesia. No, mi hermano, lo que hace grande a esta iglesia no es que sea la señora iglesia, sino al Señor de la iglesia. Sea la gloria, la honra y la alabanza. Ojo con la religiosidad. Es lo peor que nos puede pasar.
Creer que porque practicamos los rituales propios del culto, eso es todo lo que tenemos que hacer. Cuidado, se nos olvida. Sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Aquí hay que hacer algo más que cantar. Aquí hay que hacer algo más que leer la Biblia. Aquí hay que hacer algo más que venir a la iglesia. Aquí hay que ser lleno del Espíritu Santo para poder vencer el poder del pecado. Solo el Espíritu Santo nos dará la victoria. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Habrá aquí un pecador? ¿Habrá aquí una pecadora? ¿O nadie ha pecado? Ese es el problema. Yo creo que todo comienza ahí. Mire, yo fui llevado a la iglesia muy temprano. Y hablando de unidos para salvar, así como estos 4 se preocuparon por el paralítico y vieron cómo llevarlo a Jesús, gracias a Dios por los que también se preocuparon cuando me conocieron a mí. Yo le oí a un anciano que vendía pan en una bicicleta, vendía pan. Y él me dijo 3 cosas que nunca se me olvidaron. ¿Sabe cuáles fueron? Me dijo: Jesucristo salva, sana y bautiza con el Espíritu Santo. Tal vez no sabíamos más, porque ahora 50 años no sabíamos lo que ahora sabemos. Pero yo escribo un libro que se llama Él me hizo predicador, porque yo me hice predicador contando mi propia historia. Y yo planteo en ese libro: si antes sabíamos menos, pero creíamos más. Y si ahora sabemos más y creemos menos. Porque esto no es de cuánto sabes, esto es de creer. El Evangelio es fe, porque sin fe es imposible. Y para el que cree todo es posible. Pero para que la gente crea hay que levantar al autor de la fe. Y el autor de la fe se llama Jesús de Nazaret. El apóstol dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Solo hay un nombre en el que podamos ser salvos. La fe hay que direccionarla. Amén. La fe no es optimismo. La fe no es credulidad. La fe tiene un fundamento. Y la fe, el fundamento de la fe es Cristo. El apóstol dice: puesta pues la fe o la mirada en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. ¿Usted se imagina este país sin pecadores? Oiga, esto sería un remanso de paz. Porque el único que verdaderamente trae paz es el príncipe de la paz, es Cristo. Me imagino que no habrían tantos hospitales, que no necesitaríamos tantos policías. Yo por aquí no he visto, por ahí vi uno, ¿no? ¿Para qué policías aquí? Aquí nadie vino a pelearse. Aquí nadie vino a maltratarse. Aquí nadie vino a mirarse mal. Aquí vinimos a adorar al que es, al que era y al que ha de venir, al Todopoderoso.
Pero déjeme terminar diciéndole que me trajeron muy temprano al culto. Eran las 5 de la tarde y el culto comenzaba a las 7. Yo estuve 2 horas sentado en una banca a ver qué era lo que me iban a hacer, porque era la primera vez que yo iba a un culto. Y le pregunté a alguien que estaba al lado mío, ¿quién es el que me sana? Porque yo había ido por mi sanidad. Y él me dijo, usted no lo ve, pero aquí está. Y me está tomando del pelo. ¿Cómo así que no lo veo y aquí está? Después entendí que él me quería decir, Dios es espíritu. Y yo le digo a una persona, aquí está Dios. ¿Y dónde está? Porque estás acostumbrado a ver un muñeco colgando de la pared de yeso, de metal. No, aquí no hay ídolos, porque no adoramos ídolos. No necesitamos ídolos. Aquí creemos que Dios es espíritu y verdad. Y si le digo, aquí está Dios, ¿y dónde está? Dios es espíritu. Y estuve 2 horas sentado en esa banca. Y luego se bajó el pastor. Mire, la mano se me caía y tenía que levantármela. Me sentaba en una silla y yo me iba y se me caía. Yo era como un objeto, no podía voltearme en la cama para ningún lado. Las necesidades fisiológicas, todo era por segunda mano. Yo no podía valerme para nada en absoluto. Y así estaba acuñado en esa banca. Me cuñaba mi mamá y otro hermano ahí, me cuñaban. Y se bajó el pastor de la plataforma y dijo, aquí hay un paralítico y el Señor lo va a sanar. Y me tomó de la mano y me dijo, levántese en el nombre de Jesús. Y me aló de la mano, hermano, y me fui al piso. Me dio un golpe muy fuerte. Mi madre era inconversa y dijo, lo traigo para que lo sanen, lo van a matar aquí. Caí al piso porque él no sabía mi condición. Él pensaba que era nomás decir ya. Pero había unos hermanos, de esos hermanos atrevidos de fe. Es que la fe debe ser atrevida. Ustedes se acuerdan las convenciones antiguamente en la iglesia cómo eran. Habían hermanos que se acercaban a las sillas y decían, bueno, camina o lo arrastro. Pero que te levantas, te levantas. Mano, la fe tiene que ser atrevida. Y unos hermanos se levantaron yo no sé de dónde y me recogieron del piso y me sacaron en andas por el pasillo del templo y llevándome en arrastrado, hermano, yo sentí como coger un cable con electricidad y sentí que mis rodillas y mis tobillos podían con el tronco del cuerpo y comencé a caminar. Aleluya. Gloria a Dios. Y la gente de la calle, los hermanos salieron como despavoridos del templo a gritar a la calle, Dios sanó un paralítico. Y la gente venía a novelear, ver el paralítico sanar. Mano, hay que pedirle a Dios avivamiento. Hay que pedirle a Dios que volvamos otra vez a declarar esa palabra, que los enfermos se sanen, que los enfermos se sanen, que los ciegos vean, que los paralíticos caminen. Porque la Biblia dice que Cristo testificaba juntamente con ellos con señales, con prodigios, con repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios tiene que volver a testificar en esta década.
Hay que volver al avivamiento. Hay que volver a permitirle al Espíritu Santo para que vengan tiempos de refrigerio y esta iglesia recobre poder y autoridad para echar fuera a los demonios, para que los enfermos se levanten y sean sanados, para que los pecadores se conviertan de veras de todo corazón a Jesús. Hay que pedir el avivamiento. Hermanos, Jesucristo es el mismo de ayer. Yo creo que hoy Jesús salva. Yo creo que hoy Jesús sana. Yo creo que hoy Jesús puede bautizar con el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Dele gloria a Jesús. Pero hay que reconocer la condición de pecadores. David dijo, Pedro dijo, apártate de mí, que soy un pecador. Judas dijo, he pecado. David dijo, también, ten misericordia de mí, que soy pecador. Hay que reconocer el pecado. El pecado es lo que no te deja. El pecado es lo que impide. El pecado es lo que no sana. Reconozca el pecado, amigo mío. Antes de muchas cosas que usted necesita en su vida, necesita ser sanado del pecado. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, Dios, ¿qué dice la Biblia? Dios no oye al pecador. Dios no oye al pecador. Pero si alguno es temeroso de Dios, a este oye. Si alguno reconoce que es pecador y dice, Jesús, ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para salvación. Confiese a Jesús como su Salvador y también tendrá la sanidad para su cuerpo. Aleluya. Pero primero reconoce el pecado. Yo quisiera que estemos en pie. Y una persona que haya aquí que no haya pasado adelante. Si ya pasaste adelante y entregaste tu vida a Jesús, no pases más ya. Pero si alguien está aquí y quiere por primera vez venir a este altar para orar por usted ahora, porque es pecador, porque reconoce el pecado, yo le invito a la señora, al caballero, al joven que reconozca que es pecador. ¿Aquí hay pecadores o no? Dios le bendiga. Arrodíllese ahí, tenga la bondad. ¿Alguien es capaz de reconocer el pecado aquí esta noche? ¿Hay un pecador que quiera arrepentirse esta noche? Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. ¿Alguien más quiere venir a esta noche reconociendo su pecado? Yo le invito a que venga al altar. Si no lo ha hecho, si ya lo hizo está bien, pero si no lo ha hecho, venga ahora. Quiero orar para usted. Gloria a Dios. ¿Alguna persona más quiere venir al altar? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios te guarde. ¿Alguien más quiere venir? Dios le bendiga. Aquí hay una señora enferma, mire. Gloria a Dios. Pastores, vamos a estar atentos. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cansado tenga sed. Escuchar la invitación, ofreciendo a todos Cristo salvación. El cansancio de tu alma quitará, libertado del pecado quedarás, y el Espíritu de Dios
llenará tu corazón y feliz anunciará la salvación. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz anunciará la salvación. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cansado venga a ser. Escuchad la invitación, ofreciendo a todos su salvación. En los cansancio de tu alma quitará, libertado del pecado quedará, y el Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz anunciará la salvación. El Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz anunciará la salvación. Vamos a orar por estas personas que están aquí. Hay diáconos por ahí. Yo les quiero invitar a que se arrodillen en el nombre de Jesús. Delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre. Aquí hay muchas personas recibiendo a Jesús. Si alguien más quiere venir, hay todavía espacio aquí para alguien. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé